¿Nos hemos parado a pensar alguna vez en el poder que tienen las palabras que usamos cada día? Porque, a ver, el lenguaje no es solo una forma de hablar, es que con él construimos nuestro mundo. Hoy vamos a ver justo eso, cómo unos pequeños cambios en nuestro vocabulario pueden tener un impacto enorme, sobre todo si hablamos de inclusión y de respeto. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Nuestras palabras incluyen o excluyen? A veces, con la mejor de las intenciones, podemos decir algo que, sin querer, hace daño. En este análisis vamos a desglosar algunos ejemplos muy comunes y a ver qué alternativas hay para crear un entorno más inclusivo para todo el mundo. Vale, para meternos en materia, empecemos por la base, por el principio fundamental. Antes de ir a los detalles, es súper importante entender la regla de oro del lenguaje inclusivo. Es una idea muy sencilla, pero que de verdad lo cambia todo. Y aquí la tenemos. Fijaos bien en esta frase. La inclusión inicia con el uso adecuado del lenguaje. Es que esta es la clave de todo lo que vamos a comentar. Se trata al final de reconocer y respetar a los demás y de ser conscientes de que las palabras que elegimos pues moldean cómo vemos la realidad. Y con esto todo empieza a encajar. La clave es poner a la persona primero. En lugar de definir a alguien por su discapacidad, la vemos como lo que es, una característica más. El término persona con discapacidad es el ejemplo perfecto. Piénsalo. Primero la persona, luego la condición. Esta estructura va a ser nuestra guía a partir de ahora. Venga, pues ahora que ya tenemos la base teórica, por así decirlo, vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo aplicar esto en el día a día. Lo que haremos será analizar algunos ejemplos muy concretos, comparando los términos que no son correctos con las alternativas que sí son inclusivas. Empezamos con la discapacidad visual. En este tema es súper común escuchar eufemismos y diminutivos que, oye, aunque muchas veces se dicen con buena intención, pueden ser bastante problemáticos. Por ejemplo, palabras como invidente. A veces suenan un poco vagas, ¿no? Y ni hablemos de los diminutivos como cieguito, que pueden sonar muy condescendientes. Va siendo hora de dejar atrás estas expresiones y pasarnos a un lenguaje que sea simplemente más respetuoso. La alternativa, en cambio, es súper clara y respetuosa. Persona con discapacidad visual. También se pueden usar términos como ciego o débil visual, claro, siempre que la persona se sienta cómoda. Al final, como vemos, se trata de ser precisos y, sobre todo, considerados. Pasamos ahora a la discapacidad motriz. Aquí nos encontramos con una lista bastante larga de términos que se han quedado totalmente anticuados y que es muy importante evitar. A ver, echemos un vistazo a estas palabras. Minusválido, incapaz, inválido. ¿Qué tienen todas en común? Pues que se centran en lo que la persona no puede hacer. Términos como minusválido o inválido literalmente sugieren que esa persona vale menos, y por eso mismo hay que dejarlos de lado. Y de nuevo, la solución es sencilla y súper eficaz. Persona con discapacidad motriz. Ya está, así describimos la situación sin juzgar, y lo más importante, volvemos a poner el foco donde tiene que estar, en la persona. Seguimos, ahora toca la discapacidad auditiva. Aquí hay un término que está súper extendido y que muy a menudo se usa mal. Hablo del término sordomudo. Es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque asumen que una persona sorda no puede hablar, y eso simplemente no siempre es verdad. Y bueno, de los diminutivos como sordito ya hemos hablado. Pueden sonar paternalistas. Así que la mejor opción es ser directos y respetuosos. Persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Con esto nos centramos en la persona y evitamos cualquier tipo de estigma. Así de simple. Bueno, y ahora vamos con un tema que es especialmente delicado, la discapacidad mental, psicosocial o intelectual. Aquí, de verdad, las palabras que elegimos pueden tener un impacto tremendo. Es que muchas de estas palabras se han usado como insultos durante años. Reducen a las personas a simples estereotipos. Es fundamental entender que usar términos como estos es hiriente y, sinceramente, deshumanizador. La alternativa correcta, por lo tanto, es usar un término más amplio y respetuoso como persona con discapacidad mental, psicosocial o intelectual. De esta forma, describimos la situación de una manera precisa y sin estigmatizar, poniendo, como siempre, a la persona por delante de todo. Y todo esto nos lleva a un punto clave, uno que a menudo genera bastante confusión. A veces, con toda la buena intención del mundo, usamos eufemismos que en realidad no son la mejor opción. Fijaos en esta comparación. Frases como personas con capacidades diferentes, que suenan bien, ¿verdad? Pues pueden acabar ocultando los desafíos reales a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Por eso, muchos colectivos prefieren el término personas con discapacidad, porque es directo, es claro y no tiene esas connotaciones raras o negativas.
Bueno, y para ir cerrando ya, vamos a hacer un pequeño resumen de las ideas clave. El objetivo es que nos quedemos con unas pautas sencillas para comunicarnos de una forma mucho más inclusiva. En resumen, si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto. La clave está en poner siempre a la persona primero. Se trata de usar un lenguaje directo, respetuoso, y de evitar tanto los insultos como esos eufemismos que a veces confunden más que ayudan. Y sobre todo, no olvidar que nuestras palabras tienen el poder de crear un mundo más justo e inclusivo. Y para terminar, de verdad, una última reflexión. Esto no va de memorizar una lista de palabras prohibidas y permitidas, ¿eh? Va de entender la idea que hay detrás. Un cambio que parece pequeño en nuestro lenguaje puede marcar una diferencia enorme. ¿Qué otras formas se nos ocurren para que nuestra comunicación sea cada día un poquito más inclusiva?